Hola, ¿cómo están alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Bueno, pues en esta segunda sesión de nuestra materia de seminario de tesis, vamos a hacer algún análisis sobre las hipótesis con las que van ustedes a fortalecer su problema de investigación. Hasta el día de hoy, que es sábado, solamente 3 personas me han hecho favor de responder las preguntas de la semana anterior. Les pido por favor que pues, tengamos agilidad para poder avanzar en la creación de su proyecto. Esta sesión de hoy la voy a enfocar primero, bueno, una vez que en la sesión anterior ya definimos nuestro problema, esta vez me parece que es muy importante que como investigadores, ya sea eventuales, ocasionales, como es nuestro caso, o como investigadores ya de fondo de un problema, pues vayamos trabajando en algunas herramientas muy importantes y que distingamos desde luego lo que es una hipótesis. La hipótesis vamos a ver lo que es una respuesta probable, objetiva y específica a una pregunta científica, la cual tiene por encomienda comprobarse. Es decir, durante el planteamiento de nuestro problema de investigación vamos a encontrar muchas alternativas, muchas preguntas, pero esta en particular, la que estemos buscando la respuesta a partir de la recolección de datos, la generación de instrumentos para evaluar los datos, la información y después el conocimiento, es justamente la que vamos a responder en nuestro proyecto de investigación. Entonces, retomamos que la hipótesis tiene algunas características muy importantes. En primer lugar, probable, objetiva y específica hacia una pregunta científica. ¿Cómo distinguir la hipótesis? ¿Qué es nuestra hipótesis? Bueno, pues hay diferentes tipos de hipótesis dentro del proceso de investigación científica. La primera es la hipótesis de investigación o de trabajo. Es el origen, es lo que suponemos, es lo que creemos que está sucediendo y a partir de lo cual queremos profundizar para corroborar. También existe una hipótesis alternativa, una hipótesis nula o una hipótesis estadística. Sin embargo, también es muy probable que durante el desarrollo de nuestro proyecto de investigación tengamos una o más de estas hipótesis que acabo de señalar y vamos a reseñarlas en unos momentos más adelante para que ustedes puedan ir ubicando y encumbrando cada una de sus condiciones. Estos tipos de hipótesis, particularmente la hipótesis inicial de trabajo, puede ser la salida principal en un trabajo. Conforme vayamos desarrollándolo, podemos irnos dando cuenta o podemos entender que hay otras alternativas que también forman parte del trabajo y estas preguntas colaterales, alternativas a la pregunta principal, muchas veces nos sirven para obtener la respuesta a nuestra primera hipótesis. Vamos a empezar con la hipótesis de trabajo, que es la primera. Esta pretende responder cuál es la relación que se establece entre una o varias variables. Es decir, vamos a ver, ese es el punto de salida de la investigación científica. En el video anterior recordarán que hacíamos un ejemplo sobre la influencia de los medios de comunicación y los efectos que estos tenían sobre la deserción escolar en un determinado nivel, en una determinada escuela en específico. Es decir, la definición del problema nos llevó a tratar de resolverla mediante la respuesta a una pregunta. ¿Qué suponemos? Suponemos que a mayor influencia de los medios de comunicación o a mayor influencia, le empezamos a calificar, influencia negativa de los medios de comunicación, los niveles de deserción aumentan en determinado nivel escolar. Esa sería la hipótesis que pretendemos comprobar. Pero hay varios tipos también que me interesa que conozcamos. No es necesario que las memoricen, pero sí que las conozcan y que aprendan a distinguirlas en algún momento durante el desarrollo de su trabajo de investigación. De acuerdo al enfoque de nuestra hipótesis de trabajo, reiterar que estamos en esta primera forma, en esta primera característica, pueden ser descriptivas, unas hipótesis causales o unas hipótesis correlacionales o de diferencia entre grupos. La primera, se limitan las primeras, es decir, las hipótesis descriptivas se limitan, como su nombre lo dice, a describir cuál es la relación entre dos variables de estudio. En nuestro caso habíamos retomado, la variable es la cantidad de horas que están expuestos los niños a los medios de comunicación y segundo, el nivel de deserción. Vamos a ver cómo están relacionadas una con la otra. Es decir, anticipan un tipo de variable esperada, es decir, ¿qué voy a medir? Les decía, influencia de los medios, ¿cómo la voy a medir? En horas frente a la televisión, en horas frente a radio o en horas frente a las redes sociales. ¿Y cuál va a ser nuestro otro parámetro? ¿Cuántos alumnos desertan? Es decir, vamos a ir relacionando estas variables. Les pongo otro ejemplo. Los crímenes han aumentado en la Ciudad de México o en el Estado de México o en Toluca o en el país un 50% con relación al año 2010.
Hay una relación, el factor de tiempo y posteriormente el aumento que estamos viendo con esta nueva relación de tiempo. Esas hipótesis, es decir, esas suposiciones, casi afirmaciones que hace el investigador previo a desarrollar su proyecto, es la hipótesis. Es decir, esta es la hipótesis de trabajo. Yo me estoy dando cuenta, estoy suponiendo o estoy asumiendo que hay una relación entre estas dos condiciones. El segundo tipo de hipótesis que podemos encontrar en la hipótesis de trabajo son las hipótesis causales. Estas son aquellas que proponen explicar la relación de causa y efecto, esto es muy importante, de causa y efecto, entre dos o más variables. Es decir, pueden ser o explicativas o bien de otra naturaleza que es predictivas. Es decir, la hipótesis esta ofrece una explicación posible entre la causa que relaciona las variables. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol tiene efectos irreversibles en, en la capacidad psicomotriz de las personas. Es decir, ya tenemos calificada una condición, es decir, el exceso de alcohol o el exceso de drogas causa una disfunción. Es decir, estamos explicando que hay un fenómeno de este lado y estamos pensando que se puede explicar lo que sucede en ese fenómeno justo a partir del análisis de la primera variable. Y también dentro de estas hipótesis causales que forman parte de la hipótesis de trabajo, hay una que es la hipótesis predictiva. Es decir, asumen cómo se va a comportar una variable en función de otra. Por ejemplo, y esta es muy ejemplificativa, asumimos que el calentamiento global va a causar elevación en los niveles del mar. No lo podemos comprobar, no podemos saber cuánto, sin embargo, sí asumimos que el calentamiento global causará no solamente aumento en las mareas, sino inundaciones en los siguientes años. Eso es una hipótesis predictiva. Tanto una como otra, y aquí entramos allá a una parte muy lógica del desarrollo de su proyecto de investigación, pueden ser planteadas de manera inductiva o de manera deductiva. Voy a tratar de explicarlo. Sé que este tema es particularmente árido, complejo, pero al final es muy importante que ustedes tengan bien estos cimientos porque no solamente ustedes van a desarrollar proyectos de investigación, sino en su momento tendrán que evaluarlos y tendrán que buscar que el proyecto de investigación previamente definido el planteamiento del problema, ustedes sean capaces de identificar en dónde están parados a la hora de revisar un proyecto. Las hipótesis deductivas que forman parte de estas hipótesis explicativas o predictivas son en las que el investigador a partir de una teoría formula una hipótesis para explicar un caso específico. Es decir, como ha sucedido en otro lado, yo asumo que ese mismo fenómeno puede aplicarse en esta condición. Es decir, recordemos, deductivo va de lo general a lo particular. Es decir, las hipótesis deductivas se generan en esta lógica, de más a menos general a particular. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo que quizá no sea tan inteligible, pero que lingüísticamente refleja lo que les estoy diciendo. Todos los seres vivos tienen ADN, de eso no tenemos duda. Las bacterias son seres vivos, por lo tanto, las bacterias tienen ADN. Mi proyecto de investigación está enfocado en identificar el ADN de determinadas bacterias, es decir, parto de algo general, que es que todos los seres vivos tienen ADN, me recorro a un paso mucho más estrecho, que es que las bacterias son seres vivos y por lo tanto asumo que las bacterias tienen un ADN y eso es lo que yo voy a estudiar, es decir, de lo general a lo particular. Y dentro de las hipótesis predictivas o explicativas también podríamos ir al revés, es decir, a partir de la explicación de un caso o fenómeno en particular, pretender hacer previsiones generales, prospectiva general, respecto de algo que está pasando. Es decir, pretendemos identificar en un grupo, en un núcleo, en un caso de estudio en particular, características que nos sirvan para tomar decisiones de manera inductiva. Es decir, asumiendo que si resolvemos un problema en micro, podemos resolverlo en macro. Es decir, a partir de la explicación de un caso o fenómeno, el investigador formula una generalización. Esta es la más compleja de las hipótesis inductivas, ya sea predictivas o explicativas, de las hipótesis de trabajo, porque conlleva una responsabilidad mucho mayor e implica que el investigador tenga a su alcance todos los elementos para poder establecer generalizaciones a partir de su caso en particular. Por ejemplo, y aquí les pongo algo que es mucho más concreto que abstracto. Por ejemplo, Newton observó que aunque la luna y la manzana son dos cuerpos de naturaleza relativamente esférica, solo la manzana queda al suelo. Entender esa diferencia le permitió a Isaac Newton explicar el comportamiento de la ley de gravedad.
es decir, entendió que una caía y la otra no. Sin embargo, a partir de eso generó esta condición de la gravedad. Hay algo que también es muy importante y les pongo otro ejemplo. Vamos a asumir un caso en el que las familias que son víctimas de la violencia, perdónenme, regreso, las familias en donde hay una línea de ingresos por debajo de la línea del bienestar son más proclives a generar hijos violentos. Es decir, yo pienso que si la gente es más pobre, hay más violencia al interior que se refleja en la sociedad. Y entonces tomo como caso de estudio una familia de algún municipio, de alguna comunidad, y establezco que a partir de ahí puedo generalizar que siempre donde hay pobreza, hay violencia. Esa sería una hipótesis inductiva de tipo predictivo. Es decir, asumo que si hay más pobres, va a haber entonces más violencia. A partir de un caso en particular, les decía que esto conlleva una responsabilidad mucho mayor por parte del investigador porque asume que conoce todas las condiciones o que puede establecer generalizaciones a partir del estudio de un solo caso o de un par de casos. Aquí podría decirles de antemano que la hipótesis a mí me podría parecer sesgada, porque hay lugares donde la pobreza o la línea de bienestar de las personas está por abajo del umbral de la satisfacción de las necesidades básicas y no precisamente son sociedades violentas. Entonces, por eso es muy importante ser responsables en el planteamiento de esta hipótesis. Regresando a las hipótesis de trabajo, reiterando que ya vimos las descriptivas, las causales, el tercer tipo de hipótesis en las hipótesis de trabajo que encontramos son las hipótesis correlacionales. Es decir, estas se establecen a partir de variación conjunta en las que establecen un grado de relación mutua entre las variables. Es decir, cómo y en qué grado afecta una a la otra y cómo son mutuamente, tienen una interacción mutua que repercute. Por ejemplo, podríamos determinar que a mayor calentamiento global, menores lluvias en las zonas de mediana aridez. Es decir, estamos tratando de relacionar que si hay hasta un incremento en la temperatura global de un cuarto de grado centígrado, las lluvias en determinada región semidesértica se van a restringir aún más y van a llegar a solamente 200 mililitros por metro cuadrado durante el año. Estoy diciendo números irresponsables. Es decir, aquí podemos entender que las hipótesis correlacionales deben de tener dos factores muy importantes. En primer lugar, establecer una condición positiva o una condición negativa. Es decir, a mayor impunidad, mayor criminalidad. Las dos son positivas, es decir, si una aumenta, la otra también aumenta. Les decía, el calentamiento global, mayor temperatura, mayor lluvia o mayor aridez. También puede ser negativas. A menor consumo de drogas, menores enfermedades coronarias. Es decir, las variables en las hipótesis de tipo correlacional que son positivas, nos habla que si aumentamos una variable, la otra la va arrastrando, por decir de algún modo muy coloquial. En cambio, la otra nos habla de hipótesis negativas, si una baja, la otra también baja. Pero hay un tipo de variable correlacional que se plantea en esta hipótesis que tiene que ver con lo mixto, es decir, si una sube, la otra baja. Es decir, aquí recuerden, yo sé que es complejo, recuerden sus clases de lógica y se van a dar cuenta que esta parte del método científico demanda forzosamente un ejercicio de abstracción para poder encuadrar adecuadamente el método científico a su hipótesis de trabajo. Hay un cuarto tipo de hipótesis dentro de estas hipótesis que estamos analizando, que es la hipótesis de diferencia de grupos. Es decir, estas hipótesis son muy utilizadas en el ámbito de la medicina porque establecen una diferencia entre dos grupos sin determinar en cuál grupo recae la mayor condición. Es decir, vamos a plantear que en el caso que acabamos de vivir todos, existe una diferencia en los índices de mortalidad por COVID-19 entre personas del sexo femenino y del sexo masculino. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero sabemos que no se mueren igual los hombres que las mujeres. La experiencia a posteriori nos dijo que se morían más los hombres que las mujeres. Por eso, antes de que esto sucediera, pues no teníamos los elementos para poder calificar nuestra hipótesis. Y también hay otro tipo de hipótesis en esta entre diferencia de grupos en las que sabemos perfectamente desde el planteamiento de nuestro problema que hay una diferencia y en cuál de los dos grupos recae. Les decía, primero no sabíamos si morían más hombres o más mujeres por COVID. Posteriormente, ya supimos que el índice de mortalidad
fue mayor en personas del sexo masculino que del sexo femenino. Es decir, o también supimos que la mayor mortalidad se daba en personas no vacunadas que en relación con las sí vacunadas. Es decir, como ven, esto es un entramado y una hipótesis, una construcción abstracta muy compleja de lo que es la hipótesis y sus diferentes variables. Yo les sugiero, y una manera adecuada de poder memorizar esto y de poderlo generar en la retención de sus conocimientos, es que se genere un mapa mental con las condiciones que esto tiene, ya saben, con las reglas de los mapas mentales, partiendo de un centro a la derecha en el sentido de las manecillas del reloj, y puedan ir desglosando ahí las ideas que les he estado señalando para que pudieran ustedes aprenderlo. También me gustaría que partiéramos hacia otras cosas, por ejemplo, que revisáramos, ya vimos, y quiero recapitular para no perdernos, la hipótesis de trabajo o de investigación, en el que ya vimos que existen todos estos tipos que acabamos de señalar, y ahora a una hipótesis nula, es decir, el trabajo nos puede llevar a que niega la relación entre dos o más variables en función de un parámetro de muestra. Es decir, ya revisé la cantidad de horas que ven los niños están expuestos de una secundaria a los medios masivos de comunicación y resulta que lo mismo ven 2 horas de televisión los que se van que los que se quedan a estudiar. Es decir, no hay una relación. Es decir, no hay una relación, una afectación entre la cantidad de horas expuestas a los medios de comunicación y los niveles de deserción. Es decir, se rechaza o no se rechaza la pretensión. Es decir, cuando logramos saber esta hipótesis nula, vemos que no hay una relación, lo que normalmente tenemos que hacer es buscar una hipótesis alternativa. Es decir, nosotros suponíamos, sin haber hecho el estudio, que había una relación entre las dos cosas y descubrimos que no. Entonces, tenemos que buscar, quizá profundizar en alguna de nuestras variables para poder entender qué es lo que está sucediendo en el fenómeno. Cuando este fenómeno, cuando la hipótesis nula nos aparece, no se acaba la investigación. Es decir, hablamos de desarrollar una hipótesis alternativa. Es decir, ya que nos dio algo que no sucede, entonces tendremos que tener una respuesta probable al fenómeno que estamos investigando. Les pongo un ejemplo. El índice de masa muscular no se asocia al sexo de las personas. Es decir, lo mismo habemos hombres gordos que mujeres pasadas de peso. Es igual. Bueno, entonces lo que tendríamos que establecer como una hipótesis alternativa es que el índice de masa corporal, perdón, difiere entre hombres y mujeres. Bueno, sí, ahí sí puede ser que sea diferente. No la obesidad ni la gordura, sino el índice de masa corporal, que es una medición más objetiva. Es decir, salimos a nuestra investigación de nuestro planteamiento del problema pensando que había más hombres gordos que mujeres pasadas de peso. Resultó que en la muestra que seleccionamos no pudimos corroborar la hipótesis porque en ambos grupos había la misma diferencia. ¿Qué encontramos alternativamente? Bueno, que el índice de masa corporal sí variaba por la estatura, por la edad, por la condición, y entonces nos planteamos esa hipótesis. Finalmente, y ya casi para concluir, hay otro tipo de hipótesis dentro de los proyectos de investigación que es la hipótesis estadística. Es decir, son aquellas que se traducen en símbolos estadísticos. Es decir, son aquellas más complejas porque tienen que ver estrictamente con una representación matemático-algebraica de lo que estamos pensando. Es decir, vamos a buscar afirmar o definir parámetros de uno o más poblaciones. Por ende, tiene que ser estas hipótesis estadísticas normalmente ofrecen planteamientos de problemas que se van por el paradigma cuantitativo y que requieren métodos de investigación basados en el procesamiento de datos numéricos, es decir, vamos por números. Y a su vez esta hipótesis estadística se divide en 3. Son las hipótesis de estimación, que son aquellas que se ocupan en describir una sola variable. Es decir, esta es analizada en un contexto determinado. ¿Cuántos alumnos estudian en la escuela secundaria de tal? Es decir, si en la escuela secundaria de la colonia donde yo vivo habemos 1,000 personas y hay 50 niños en secundaria, yo asumo que en una población del doble de tamaño va a haber 100 alumnos de secundaria. Es una estimación matemática que se traduce en un número. Mi hipótesis me lleva a que en 1,000 sean 100 o en 1,000 sean 50 y en 2,000 sean el doble. Es decir, es una estimación, no lo sé, no tengo la certeza, pero por la muestra que tengo, infiero como investigador que así sucede. También hay hipótesis estadísticas de correlación. Esta es la segunda de las hipótesis estadísticas. Es decir, son aquellas que estudian esta relación entre las dos variables que ya vimos que puede enfocar positivas, negativas o mixtas.
Y también tenemos otro tipo de hipótesis, que esta ya es para otro tipo de investigaciones que van mucho más complejas, que tiene que ver con hipótesis estadísticas de diferencia entre puntos medios. Es decir, se ocupan de la diferencia entre grupos. Es decir, acá en esta escuela, de los 100 alumnos que mi estimación me da, yo creo que son 51% de mujeres y 49% de hombres. Sin embargo, entre más va creciendo la muestra, esta proporción va disminuyendo hasta llegar a equilibrarse en una población de 10.000 en 50-50. Es decir, es una hipótesis estadística de diferencias de medias. Es decir, ya el punto medio no se mantiene como en la muestra, sino que puede sufrir alguna variación, insisto, regresando al anterior, positiva si las dos variables se arrastran hacia arriba, negativa si se arrastran hacia abajo en función de un punto medio, o bien mixtas si son inversamente proporcionales. Esto es muy a grandes rasgos, entiendo que es pues muy rápido y mucha información, por eso reitero que creo que es muy importante que ustedes elaboren un mapa mental a partir de este ejercicio que les permita, primero, que es parte de la entrega de su trabajo esta semana, tener perfectamente definido su problema de investigación y posteriormente que definamos con esto que les acabo de decir un tipo de hipótesis y que me digan qué tipo de hipótesis es la que me están planteando y a partir de ello el paradigma elegido para a procesar la información que van a obtener. Me gustaría recapitular y cerrar esta sesión señalando, regresando al inicio, señalando que la hipótesis es una suposición de algo que podría o no ser posible. Es decir, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de algo y de ahí tener que investigarlo. Ese es el tema con las hipótesis que fortalecen nuestras definiciones de problemas, es decir, identifiqué mi problema como algo que amerita ser estudiado y que requiere la recopilación de datos. ¿Qué espero obtener? Me lo planteo en mi hipótesis, que es el next step, el siguiente paso de esto. ¿Qué pretendo? Bueno, asumo que con los datos que yo tengo, el conocimiento y la revisión del marco teórico o de la observación que he realizado, asumo que va a ser de tal o cual manera. Para llegar a saber y corroborar mi hipótesis, me voy a hacer llegar de información referente a este y este elemento con estos instrumentos para recolectar la información. Encuestas, entrevistas. ¿Por qué he elegido un paradigma cuantitativo o cualitativo? Para llegar a la verdad de lo que desconozco. Eso es lo que necesito que me plasmen en el documento de esta semana. Recordando, y quizá en un rato más les esté proponiendo algún formato para que sea sobre el que se llenen. Es decir, la definición de su problema de investigación y una suerte de justificación pequeña en no más de 5 renglones. La hipótesis de trabajo, enmarcándome debajo de esta, qué tipo de hipótesis es con base en este video la que ustedes están eligiendo y el paradigma elegido para llegar a recolectar sus datos. Es decir, es una investigación de tipo cualitativo, de tipo cuantitativo o de tipo mixta. ¿Y por qué creen ustedes que con ese paradigma que han elegido pueden llegar a la comprobación, rechazo o redefinición de su hipótesis? Esas 3, 4 cosas es lo que vamos a evaluar en esta semana. Les reitero mi disponibilidad y mi vocación por estar atento de sus mensajes y de sus comentarios. Les agradezco mucho su atención. Que tengan todos una excelente semana. Muchas gracias.